ventana, abre la ventana, abre la ventana, apaga la computadora. En tiempos inéditos de cambios, también estamos nosotros. Firmamento, abran los balcones, que ya la noche asomó. Infancias sin etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19. Te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. Por la 98.7 Radio Universidad. Abre la ventana, abre la ventana. Un espacio que invita a sacarnos las etiquetas. Y haremos una ronda para invitarte a bailar. Muy buena tardecita, algo calurosa quizá en la ciudad de Posadas, y bienvenidos a la Ducimenabuna 19ª. Ahí está. Esto me lo guión. Yo quiero que ustedes sepan que esto yo me lo escribo para poder decirlo como lo digo todos los jueves, pero bueno, puede mal ir sal. A la 19ª edición en vivo de Infancias sin Etiquetas, un espacio para la promoción de los derechos de las infancias y las adolescencias. Para el programa de hoy, siguiendo con la temática que venimos manejando hace ya prácticamente alrededor de un mes y pico, empezamos con los programas que habíamos hecho sobre suicidología y autolesiones por el mes de la prevención del suicidio, y después seguimos porque este mes, el pasado 10 de octubre, fue el Día Internacional sobre la Salud Mental. Así que hoy vamos a hablar sobre eso, vamos a desglosar un poquito algunos temas relacionados. Tuvimos oportunidad de establecer diálogo con Adriana Piñata, psicóloga, que nos habló sobre la salud mental en las infancias. También vamos a hablar un poco sobre la ley de salud mental que se sancionó en 2011, si mal no recuerdo, se reglamentó en 2013 y bueno, pandemia por medio, su aplicación ha visto algunas dificultades, como bueno, prácticamente la existencia misma ha sufrido algunas dificultades a través de la pandemia. Redes sociales de este programa. Nos pueden seguir en @infancias sin etiquetas con todas las S, todo junto, en Instagram, donde compartimos quizá algunos adelantos sobre lo que vamos a ir haciendo jueves a jueves. También se pueden contactar con el equipo a través de esa vía, como lo venimos enfatizando hace varios programas. Hay un desarrollo del contenido que habla de lectura previa sobre la temática que se viene a tratar, así que nosotros con gusto acercamos las fuentes, el material con el que nosotros trabajamos, que después se termina viendo reflejado en esto que venimos a hacer aquí todos los jueves. Pero si alguien quiere profundizar, si alguien quiere tener algún insumo extra sobre alguna puntita, sobre una punta de ovillo que nosotros dejamos, que en definitiva eso es algo que venimos a hacer acá, dejar puntas de ovillo tiradas por ahí. Si alguien quiere estirar de ese ovillo a ver para dónde, qué le trae, se puede contactar @infancias sin etiquetas con todas las S en Instagram y en Facebook. Pero por lo pronto vamos a ir con algo de música. Vamos a escuchar, siguiendo un poco con el Britpop y siguiendo un poco con las bandas que venían sonando. El programa anterior sonó Blur, hoy va a sonar Pulp. La canción es This is Hardcore. Sonaba entonces una canción del Britpop, una banda contemporánea a Blur. De hecho, sonaba más o menos en la misma época. Cuando Blur se disuelve, Pulp después siguió sacando música un par de años más. La canción era This is Hardcore. Bueno, como veníamos también diciendo en la apertura, hace varios programas ya que venimos tratando y hablando sobre la salud mental desde distintos lugares quizá, y también con distintas personas. Y si bien habíamos arrancado el mes anterior por ser el mes de la prevención del suicidio, también en octubre hay otra fecha que es el 10. El Día Mundial de la Salud Mental, que paradójicamente este año le tocó caer un domingo. Bueno, los domingos suelen ser una cosa rara y de hecho estadísticamente, y esto está chequeado, son días difíciles. Hay varios estudios que vinculan cosas como por ejemplo la depresión o las tentativas de suicidio a las tardecitas de domingo. Está inclusive estipulado el horario, es a ese nivel. Yo le pongo la firma, esto está chequeado, pero volviendo a lo nuestro, como espacio de
difusión temática para infancias y adolescencias, nos parecía muy importante como equipo darle rodaje a todos estos temas que en definitiva, como decíamos antes también, están interrelacionados. Quizá no ya en términos de causa y efecto, sino más bien en términos de entramados y tejidos. Recuerdo las palabras de la doctora Diana Altavilla, que describía a la problemática del suicidio y la autolesión como un fenómeno multicausal y que nos planteaba entonces la necesidad de un abordaje social para esta problemática. Y eso por mencionar un ejemplo. Pero otro detalle que también me parece importante recordar es que a lo largo de estos programas en los que hemos venido abordando distintas aristas relacionadas a la salud mental, ha ido apareciendo otro denominador común, y es el giro en las prácticas de abordaje en la salud mental en la medida en que se logró avanzar con la difusión e instrucción del público y la sociedad como un conjunto al respecto de estos temas. Les doy un ejemplo muy concreto, inclusive a modo de adelanto, porque es una cita a nuestra invitada en diferido del programa de hoy, Adriana Piñata. 10 o 15 años atrás, era mucho más probable detectar un caso de abuso en un niño por una cuestión sintomática que se evidenciaba en la guardia. Bueno, cuando el niño acudía a la guardia, o el padre o la madre lo llevaba a la guardia, y esto por decirlo de forma no tan cruda, digamos, y ahora en pleno año 2021, se suele interponer, por ejemplo, primero una denuncia. Ahora bien, claramente no son todos los casos, ni es esta la norma en este tiempo. En todo caso, lo que yo estoy ensayando acá es una aproximación en base a lo que he llegado a escuchar, a aprender, a entender sobre esta materia en diálogo con nuestra entrevistada de hoy, así como también en programas anteriores que hemos hablado con otras personas. En fin, todo esto para decir que los tiempos han cambiado, pero también que nosotros mismos en tanto sociedad hemos presionado para que estos tiempos vayan cambiando, los tiempos han cambiado. Por una infancia sin etiquetas. Definitivamente su hijo es TOC. Él padece THDA. El nene es un TDA. No es una patología, es un niño. Escuchémoslo. Por una infancia sin etiquetas. Escuchábamos entonces una canción de Joy Division, el título es Dead Souls, que es una canción original de Joy Division, pero bueno, yo en lo personal no conocía no sabía que era una versión original de Joy Division. Una vez que fue reversionada por otro conjunto, Nine Inch Nails, integraría años después de que sale por primera vez por Joy Division la banda sonora de la película The Crow, El Cuervo, que era protagonizada por Brandon Lee, el hijo del artista marcial Bruce Lee, que también había sido actor, también había llevado adelante varias películas y una carrera filmográfica exitosa. Yo sabía que era una canción de Joy Division, pero es una versión bonita. La versión de Nine Inch Nails es un poquito más densa, más pesada, digamos. Pero volviendo a lo nuestro, que era la temática en salud mental. Y bueno, hoy vamos a hablar de infancias, salud mental en las infancias, que es, en Infancias Radio venimos hablando de esto, de salud mental, prevención del suicidio, como nos decía Lu en el bloque anterior. Pero bueno, antes de ahondar mucho en el tema, comenzar con una cita que me pareció importante traerles hoy. Cualquier persona puede sufrir padecimientos mentales en algún momento de su vida, y comprenderlos desde un enfoque integral de salud es fundamental para superar prejuicios y avanzar en la atención e integración social. Bueno, varias veces dijimos esto en el programa, y por esto también tenemos que hoy hablar de salud mental en las infancias. Más adelante seguramente desarrollaremos en profundidad la temática y tocaremos puntos sobre la Ley 26.657, que es la Ley Nacional de Salud Mental, que fue promulgada en el año 2010 y reglamentada en el año 2013. Pero en toda esta info, que también varias veces lo dijimos con Luz, que vamos preparando programa a programa, fui en lo que estuve leyendo e investigando para el programa. Hoy me encontré con un artículo que tenía como título acerca de la ley de salud mental y las infancias en Argentina. Y en el desarrollo de este escrito se menciona y se habla sobre medicalización de la infancia.
que quiere decir en otras palabras muy sencillas, medicar a un niño, niña o niñe. Y en esto se me vino a la cabeza que Infancias sin Etiquetas nace y tiene su origen como equipo a raíz de esta problemática que es la medicalización en las infancias. Esto está relacionado a la salud mental porque la infancia es un proceso en constitución y en él puede que aparezcan malestares o preocupaciones. Pero creo que la solución no es las pastillas para que se quede quieto o deje de molestar, sino que podamos brindar a ese niño, a ese niñe que está teniendo una molestia, en primer lugar, una escucha e ir viendo después qué sucede detrás de ese síntoma, de esa molestia. Les cuento esto porque muchas veces nos encontramos con niñes que son etiquetados en un diagnóstico por presentar problemas en la escuela o tener problemas de conducta, pero nadie se ha tomado el tiempo para escuchar o para contener. Y solo para que pensemos, detrás del malestar de un niño puede haber múltiples causas. Escuchábamos entonces de New Order la canción Blue Monday, no en su versión completa, sí en su versión original. La versión completa son 7 minutos. Esto es radio, no es un programa de música. Yo tengo que seguir acordándome de eso, de que nosotros no hacemos un programa de música. Pero bueno, una versión reducida de Blue Monday de New Order. Bueno, pero ahora vamos, como lo anticipábamos en la apertura, a escuchar a Adriana Pignata, que estuvimos hablando con ella sobre salud mental en las infancias. Cintia Insaurralde, en diálogo con nosotros, nos dijo: la mayoría de los trastornos de la vida adulta se originan en la niñez. Y elaboró un poco sobre esa idea, pero me gustaría saber si es que usted nos puede comentar un poco más respecto de esa frase en particular. Sí, los primeros tiempos de la vida, sobre todo las infancias y la adolescencia, son tiempos de constitución subjetiva primordiales. Uh-huh. No quiere decir esto que estemos determinados solamente por ello, ¿no? Sino que el crecimiento y el desarrollo continúa, uh-huh, día a día hasta la muerte. ¿Sí? Con esto lo que quiero señalar es que no es solo ese factor, digamos, la infancia o las experiencias vividas en las infancias. Uh-huh. Es multifactorial. Claro. Claro. El desarrollo. Uh-huh. ¿Sí? Sí, se entiende. Entonces, pensando en esta cuestión y en esta cita a Cintia, ¿cuál es la importancia verdadera entonces del acompañamiento psicológico en la infancia y en la adolescencia? ¿A qué te referís puntualmente? Y porque, por ejemplo, se suele tener la idea de que, desde el imaginario popular, de que, la gente loca es la que va a terapia, la gente que necesita alguna ayuda o que no está bien de la cabeza es la que tiene que ir a analizarse, y capaz no sea tan así, digamos. Sí, generalmente, por supuesto, en niños y adolescentes consultan los padres. Uh-huh. Cuando surge alguna preocupación, a veces no diferenciada si es el problema el niño o el adolescente, o son ellos. Uh-huh. Entonces, los padres, digamos. Claro, uh-huh, porque nos criamos en un contexto, en un entramado vincular, y esto tiene que ver con que, nuestra función como psicólogos infanto-juveniles es desentramar esto y ver si realmente el que necesita ayuda y acompañamiento es el niño o el adolescente, o bien trabajar con los padres. Claro. Pero es todo un conjunto bastante complejo, ¿no? Sí, porque también en estos últimos años se está virando, digamos, más hacia una concepción más social, más de entramado se habla, cuando se aborda la cuestión psicoterapéutica, digamos, en niños y adolescentes, ya no es tanto el niño como foco, el adolescente como foco, sino reconstruir un poco esa red y ver qué hace. Porque hay condiciones socioculturales, diría, ya que nos constituimos en un contexto, en un entramado vincular. Y la salud mental no pasa solo por factores psicológicos y biológicos, uh-huh, sino también históricos, culturales,
socioeconómicos. Se han descrito ya los últimos años, y hace ya varios años, algunas condiciones socioculturales que afectan a nuestras infancias, ¿no? Y adolescencias. Como por ejemplo, carencias que se están dando en las funciones parentales debido a padres devorados por el momento actual, laboral, económico. Hay carencias en las funciones de sostén, contención, interdicción. No quiere decir que todos los padres, estoy hablando en un contexto más general. Más general. Pero función de sostén y contención, digamos, en concreto, ¿qué del sería? niño, Digamos, de la infancia, del niño. Pero para particularizarlo, sería, por ejemplo, esto de sentarse a hacer la tarea con el niño, por ejemplo. Por ejemplo, de compartir, no hace falta mucho tiempo tampoco, siempre se preguntan los tiempos, depende de la calidad. Por ejemplo, a hacer la tarea, o a jugar un rato, o llevarlo a la plaza, o en los cuidados también de limpieza, de alimentación. A eso me refiero con sostén. Claro. E interdicción, es decir, basta hasta acá, poner el límite, los famosos límites que lo llaman, porque también lo que se está dando es un borramiento, digamos, en la relación paterno-filial o materno-filial, en las simetrías. Se trata al niño como par, claro, y no es un par. Algún otro factor que es muy importante es la facilitación de la violencia, sobre todo en grupos excluidos, donde no tienen las necesidades básicas satisfechas, de alimentación, de trabajo, de vivienda. Esto provoca violencia, y la violencia no facilita los sentimientos de ternura y de solidaridad. Otra cosa que también hizo Cintia en el diálogo que mantuvimos en el programa anterior fue hablarnos de espacios justamente que brinden contención y acompañamiento con apoyo profesional y comunitario como estrategia de prevención en salud mental, digamos. ¿Compartís esta opinión, digamos? Sí, por supuesto. Espacios donde se promueva la capacidad de simbolizar las emociones a través del juego, a través del dibujo, a través de la actividad creativa, a través del deporte. También esto promueve la relación con los pares y el compartir, claro, que promueve lazos afectivos. Y también otra cosa que quería consultarle, digamos, porque por un lado, digamos, se puede hablar de la terapia psicológica como un abordaje, pero aparte de esa ayuda profesional, ¿qué otras herramientas hay para constituir, para apoyar, para cuidar, digamos, preservar la salud mental? Si es que se pueden pensar. Todas herramientas que promuevan la relación con los otros, que promuevan el saber cuidarse y cuidar a los otros, que promueva la relación intersubjetiva con otros adultos, más allá de la familia, por supuesto, la familia extensa, los abuelos, los docentes. El respeto de las instituciones, de los adultos, de los docentes, es el respeto por el desarrollo y el proceso de subjetivación individual, pues si no caemos en guiarnos por un manual. Esa era la palabra entonces de Adriana Pignata en diálogo con el programa. Varias cosas para ir desglosando en todo lo que ella nos fue diciendo. Primero, y algo que me llamó poderosamente la atención, es cuando ella empieza a hablarnos de las carencias en las funciones de sostén por padres devorados por el contexto, que es algo que también aparecía en otro diálogo que hemos mantenido, pero con Laura Avián, que es la responsable de la biblioteca y las actividades para niños de la Biblioteca Popular. Y ella nos contaba, por ejemplo, anecdóticamente, que le solían traer a los niños y los padres o la tía o la abuela le decía, bueno, te lo traigo para que le leas. Y de repente, bueno, esos espacios existen quizás, para eso también es una función que se cumple, pero digamos, va en contraste de lo que nos dice Adriana justamente, hablando de las carencias en las funciones de sostén por padres devorados por el contexto.
Sí, a mí por ahí lo que me interesaría de destacar, lo que nos dice Adriana, es que nos criamos en un contexto y en un entramado vincular y que la salud mental no pasa solamente por factores biológicos o psicológicos, sino también históricos y culturales. Y por ahí esto yo lo pensaba cuando traía hoy lo de la medicalización en las infancias, que me remitía a esto del DSM-5, que es, bueno, el niño tiene esto, es TDAH. Y Sí, realmente por ahí no es así. Realmente ese niño necesita un espacio de ayuda, de contención, de escucha, de acompañamiento, de sostén, y no que venga una persona, un médico, por decirlo así, y diga, bueno, tenés estos puntos, bueno, sos TDAH, te vamos a dar una pastilla para que te portes mejor. Claro, digamos. Algo antes de seguir también con los audios, los fragmentos de audio de la entrevista, hay algo que vale la pena mencionar respecto de Adriana, y es que actualmente trabaja en el Hospital de Pediatría Fernando Barreiro y cuenta con una amplia trayectoria desempeñándose allí, digamos. Tal es así que hasta hace muy poco tiempo, en diciembre del año 2019, era la encargada de la coordinación del servicio de salud mental que se brinda en este mismo espacio, digamos. La elección del entrevistado, así como en programas anteriores, no ha sido casual. A lo largo, digamos, de esa experiencia de coordinación y demás, que fue un tiempo, ¿han cambiado las demandas o las consultas en salud mental a lo largo de ese periodo? Digamos, ¿se puede identificar eso o ha sido siempre una demanda más o menos similar, más o menos los mismos temas? Yo llevo 30 años en el Hospital de Pediatría. 30. Sí han ido cambiando fundamentalmente. Acorde a los tiempos. Acorde a los tiempos. En un principio eran demandas éramos además muy pocas profesionales en ese momento, pero las demandas eran en niños en edad de latencia, digamos, en niños en etapa escolar, por trastornos de aprendizaje, por trastornos de conducta, donde podíamos acompañar y ayudar desde el consultorio externo, estoy hablando, no del niño internado. Con el paso del tiempo, los casos que nos fueron llegando se fueron complejizando, se hicieron casi sociales, donde uno se fue sintiendo casi impotente frente a esto, ¿no? Claro. Que, a ver, no bastaba solo el acompañamiento y la ayuda psicológica, iba mucho más allá. Sí, han cambiado los motivos de consulta fundamentalmente. Se visibilizó el tema del abuso, entonces antes los descubríamos a través de un niño con trastorno de aprendizaje o de algún síntoma con el tiempo. Ahora no, es a través de la denuncia, llegan derivados o traídos por sus madres o derivados por la justicia o llegan a la guardia con alguna sintomatología en el cuerpo y en realidad que delata el abuso, sobre todo en estos últimos tiempos, trastornos en el cuerpo, de expresión somática. Entonces también caen a la guardia del hospital por un desmayo, sobre todo en púberes. El médico clínico ve que no hay un problema en realidad en el cuerpo, sino claro, que se está expresando otra cosa, hace la derivación pertinente. Pero bueno, esto tiene que ver con esta falta de simbolización de las emociones que hablábamos hace un rato. Claro. Cuando no se simbolizan las emociones y los estados emocionales, pasan directo al cuerpo. Perfecto. Ya sea a través de la palabra, a través del juego, a través de una actividad, a través de una actividad creativa. Escuchábamos entonces la segunda parte de la entrevista que le habíamos realizado hace unos días nada más, el martes por la mañana, a Adriana Pignata. Y acá aparece lo que yo había comentado brevemente antes sobre el cambio de los motivos de consulta en el hospital en los últimos años, y también otra cuestión que otra vez fue un elemento común a las varias entrevistas que hemos realizado sobre este tema y también la investigación previa que hemos realizado al respecto, que es la cuestión de la simbolización. Y cómo en la medida en que las infancias y adolescencias no tienen acceso a esta vía de expresión, ya sea a través de la expresión artística o el simple diálogo y la escucha activa, porque el diálogo, digamos, no sirve de nada si no hay un interlocutor que realmente esté escuchando,
repercute negativamente en su salud mental, derivando en, bueno, desde el peor de los casos, que era lo que nos comentaba Diana Altavilla, autolesiones o suicidio, o bueno, cuestiones más psicosomáticas como un desmayo o alguna otra cuestión en el medio. Bueno, estamos acá al aire con Silvana, parte del equipo de Infancia Sin Etiquetas. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Y bueno, estábamos escuchando audios en entrevista con Adriana, y por ahí lo que me quedaba era preguntar, Silvana, cuando ella nos dice, se trata al niño como par y no es un par. ¿Qué nos quiere decir esto, digamos? Claro, bueno, esta cuestión que también es un contexto, me parece que es un factor del contexto de época, ¿no?, sociohistórico que nos atraviesa, poder pensar de que los niños y los adultos están como en una posición muy simétrica, muy de iguales, ¿no? Entonces él dice ella, ¿no?, como que hay que considerar esta simetría, ¿no?, y restituir la parentalidad, dice Adriana, ¿no?, que con esto de alguna manera es lo que uno trabaja también mucho con las familias y con los niños, ¿no? Y justamente ella lo relaciona con los límites, con poner límites. Claro, y esto está bueno porque la representación de límites, ¿no?, muchas veces es como el stop, ¿no?, como hasta acá. Y en realidad el límite tiene que ver con la protección, con el cuidado, ¿no?, con que los chicos se sientan sostenidos, acompañados, y es poder entender que por ahora quizás esto no se puede hacer, pero quizás en otro momento sí, es poder acompañarlos también a poder como dominar todos esos impulsos que es propio de la vida infantil. Entonces, bueno, me parece que los límites son constitutivos también al aparato psíquico, y el deseo sin ley y sin límites tampoco es posible que pueda fluir. Sí, en el último tiempo han empezado a tomar relevancia algunos textos y algunos libros de autores que han empezado a elaborar precisamente esa cuestión del límite, pero afuera del aire, digamos, en la preproducción, si se quiere, porque realmente en definitiva era eso, digamos, la preproducción de este programa, hablábamos también de la cuestión de la ley de salud mental, pero en particular sobre la cuestión de la implementación de esa ley en el año 2013, que arranca en ese momento, pero en la provincia. Y vos me dijiste que habías armado algo al respecto. ¿Nos querés contar un poco? Sí, a mí me parecía importante contarles, ¿no?, que como ustedes lo decían, ¿no?, se promulga la nueva ley en el 2010, luego de alguna manera se actualiza con toda esta cuestión de orden en el 2013, y que la anterior, que fue la del 1983, ¿no?, la ley 22.914, ¿no?, que aparecía esta ley cuando era la vuelta a la democracia, ¿no?, después de esta atroz dictadura que tuvimos que padecer como pueblo argentino, aparecía esta ley que la nueva, ¿no?, la que es la 26.657, viene de alguna manera a cambiar el espíritu, ¿no?, sí, donde lo que se busca es restituir el derecho, ¿no?, de todos aquellos usuarios en salud mental. Sí. Entonces, me parece que esto es importante. Una de las cuestiones que también charlábamos era cuáles eran los puntos más importantes que se produjeron acá en nuestra provincia, pensar que también somos una provincia pequeña, periférica, entonces todas estas cuestiones que hay que empezar a continuar trabajando, y quizás con el nuevo plan nacional de salud mental que se presentó el 10 de octubre, ahora nomás hace unas semanas, ¿no? Como un proyecto que debería durar o comenzaría, ¿no?, en este año hasta el 2025, pero decíamos que bueno, que estamos en un proceso donde todavía hay muchas cuestiones que tenemos que seguir trabajando. Una de las cuestiones que preguntábamos, ¿no?, nos preguntábamos qué pasó con esto de lo que establece la ley, ¿no?, que estos hospitales monovalentes que tendrían que desaparecer, y se había puesto como un plazo, ¿no?, hasta que el del 2020 era el plazo que debían desaparecer, y esto no ha sucedido, ¿no? Seguimos contando en nuestra provincia con 4 hospitales monovalentes, de los cuales uno es el público y otros son, digamos, del orden privado. ¿Y qué significa esto del traspaso de lo monovalente, ¿no?, o de estos centros de salud monovalentes a polivalentes? Es que se pueda recibir, ¿no?, a usuarios de salud mental también en los hospitales
públicos, ¿no? Como también a cualquier otro usuario de salud pública, ¿no? Eso sería entonces concretamente el proceso de desmanicomialización, sería, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. Y que no es tan sencillo, ¿no? Poder llevar adelante esto. Sí, de ninguna manera. Una de las cuestiones por ahí que me parece el espíritu de este nuevo plan que se presentó ahora, de esta red de servicios de salud mental comunitaria, ¿no? Es poder poner mucha fuerza en todo esto que tiene que ver con la apertura de servicios de internación de salud mental en los hospitales generales. También todo aquello que implica fortalecer la salud mental a primer nivel de atención y arbitrando también la creación de todos estos dispositivos intermedios, como las casas de medio camino, las viviendas asistidas, los emprendimientos socioproductivos, los centros de día, los dispositivos sociocomunitarios, todo aquello que implique la inclusión social, ¿sí? Y también la promoción, la prevención y sobre todo la transformación de las prácticas, entre otras. Bueno, claro, yo por ahí pensaba que cuando vos hablabas de la implementación de la ley, que no es lo mismo quizás implementar la ley en Buenos Aires e implementar la ley acá. Entonces quizás ese proyecto nacional que se ha presentado, como vos nos mencionabas, hace muy poquito, también seguramente tendrá sus modificaciones adecuando al contexto en el que nos encontramos en Misiones, digamos. Sí, en el 2010, ¿no? Misiones acompaña, porque esto es una ley que nos atraviesa todo el territorio nacional, ¿no? Y después se comienzan Misiones a indagar un poquito cómo está el territorio, cuáles son los equipos que están constituidos, si había equipos multidisciplinarios, que lo que hoy sigue siendo una gran, quizás, debilidad, ¿no? En todo lo que es la salud mental. También se comienza a indagar qué sabíamos acerca de la ley de salud mental, ¿no? En ese momento, en el 2010, se crea la Dirección de Salud Mental de la provincia, que va a ser constituido también por un equipo multidisciplinario, ¿no? Pero que hoy por hoy, por ejemplo, estamos acéfalos, ¿no? No hay un director. Claro. Otra de las cuestiones por ahí que me parece importante contarles es que en el 2014, por ejemplo, se llevó adelante el cerramiento de la sala de aislamiento del Hospital de Rehabilitación en Salud Mental, doctor Ramón Carrillo, transformándose en una sala de observación, ¿no? Donde tendrían que poder funcionar los equipos interdisciplinarios, como también así esto que ustedes hablaban, ¿no? De fortalecer los lazos sociales, permitir el mayor ingreso de las familias. ¿Qué es lo que con lo que nos hemos ido encontrando a lo largo que hemos ido investigando también este tema, digamos? Todo el mundo quizá no todo el mundo llega a esa exacta misma conclusión, pero se está girando mucho en ese sentido porque en definitiva se ha descubierto que, bueno, la constitución del individuo se da principalmente a través de los lazos que construye este mismo individuo con la gente que le rodea. Entonces es fundamental la fortificación o al menos ver qué pasa con ese tipo de cosas. Así es. Así es, y aparte, bueno, otra de las cuestiones por ahí que se fue haciendo, o sea, podemos pensar que en este recorrido nuestra provincia adhiere a la ley en el 2018 recién, ¿no? En Cámara de Diputados, por presentación del bloque de salud. Y bueno, tenemos que seguir trabajando. Una de las cuestiones que también sucede en nuestro hospital monovalente es que se elimina el electroshock, ¿no? Sí, sí. Esto es una cuestión que podemos pensar que si bien no se utiliza más en el hospital, se sigue utilizando en otros lugares. Y sobre todo sabiendo que esto ha sido prohibido tanto por leyes internacionales y nacionales. Claro, sí, digamos, creo que es un delito, constituye tortura, digamos. Por definición, la terapia electroshock, digamos, está comprendida dentro de los tipos de tortura física. Así que es. Pero fíjense, por esto decía que también esto coincidía con ustedes cuando presentaban, ¿no? Que la constitución anímica tiene que ver también con un tiempo histórico, ¿no? También un tiempo sociohistórico, y que también hoy por hoy todo esto estamos, me parece, deconstruyendo, ¿no? La necesidad de que todos nos impliquemos, de que sea la comunidad que acompañe a los usuarios de salud mental, me parece que es la única manera que se puede llevar adelante esta transformación, ¿no? En todo lo que es la atención de salud mental y sobre todo este cambio de paradigma, ¿no? A mí me parece, me llama mucho la atención que habiendo todos estos procesos y cambios, vamos a decir, legales que te dan un marco,
todavía sigue habiendo un solo lugar de atención de salud mental para toda la provincia, digamos. Un lugar de atención pública, Sí, digamos, de atención pública. Porque si vos nombraste uno de salud pública y 3 privados, y por ahí, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con las personas que no pueden acceder a este derecho, que es el derecho a gozar de una salud mental? Inclusive en algunos casos hay gente que lo plantea como un privilegio, y quizá en realidad más que un privilegio, que en los hechos el acceso a la salud mental, el acceso a pagar una hora de terapia psicológica por semana, en los hechos es quizá un privilegio, pero debería ser un derecho y no un privilegio. Un derecho garantizado. Claro. Sí, eso es, como ustedes dicen, ¿no? Un derecho que debía atravesarnos a todos, ¿no? Uh-huh. Y que sobre todo tiene que ser un derecho de la salud pública, ¿no? Uh-huh. Esto nosotros Claro. abogamos a que se pueda seguir trabajando, ¿no? En este proceso de transformación. Una de las cuestiones que también tenemos que pensar es que hay un montón de cuestiones que todavía hay que seguir trabajando, ¿no? Una de las cuestiones que sucedió el año pasado, en el 2020, fue que se inauguró una unidad de salud para inimputables uh-huh. dentro del predio del Hospital Ramón Carrillo, donde en total fueron 54 los internos trasladados de la unidad penal de Loreto uh-huh. hasta el nuevo predio, y esto también tiene unas características por ahí únicas a nivel país que fueron combinando entre estos conceptos arquitectónicos, tanto de seguridad como de salud, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y donde se tiene que poder conjugar también toda esta cuestión del servicio penitenciario y todo lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? de los usuarios en salud mental. Uh-huh. Esto sucedió en mayo del año pasado, ¿no? Uh-huh. El presidente Alberto Fernández lo hizo. Uh-huh. Lo vino a inaugurar, me acuerdo, sí, al pabellón de inimputables, y también fue un proceso muy que tuvo mucha repercusión, ¿no? En la sociedad, porque la sociedad en sí se preguntaba qué pasaba con las personas que iban a estar en el pabellón de inimputables y los que estaban aún en el Hospital Carrillo. Entonces era también una repercusión social muy fuerte, digamos, cuando se inaugura ese pabellón, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tenemos que seguir trabajando mucho también, ¿no? Para que hayan estos servicios interdisciplinarios, no solamente en los hospitales monovalentes, sino en los CAP, en los centros de atención primaria de la salud, ¿no? Y que esto sea también una realidad para todos. Claro, pero también hay algo que quizás es importante decir, digamos, hay solamente mucho que se pueda llegar a hacer desde lo humano, hay recursos que hay que también poner a disposición y con los que uno tiene que poder contar para poder llevar adelante esa misma tarea. Nosotros por nuestra parte, digamos, como equipo de trabajo, porque bueno, en definitiva vos, Silvana, al margen de que estemos teniendo esta conversación y que tengas toda esta información, sos productora de este programa y se ha tomado la decisión a lo largo de estas semanas de poner este tema, al menos en nuestra agenda, de traerlo al público, de contar con la voz de distintos especialistas y también nosotros por nuestra parte, Nani y yo, hacer nuestra investigación previa. Es decir, nuestro granito de arena es ese, digamos, pero bueno, te agradezco mucho por tu tiempo, Silvana, te agradezco también mucho por la información, por la calidez, como siempre. Nos estamos quedando con poquito tiempo. Otra vez, sí. Vamos con los agradecimientos. Uh-huh. A Fabiana Silva en la producción de Piso Hoy, a Miguel por el Abre Palabras, uh-huh. a Silvana por estar aquí hoy y acompañarnos, uh-huh. y bueno, y a Adriana Pignata, no nos vamos también a olvidar de ella. Adriana Pignata, creo que toda la tarde le dije mal el apellido, sí. Que me disculpe si lo está escuchando, por favor, porque no sé si lo dije bien o mal, pero bueno, nuestras redes sociales. Uh-huh. Infancias sin etiquetas en Instagram y Facebook con todas las S, no se olviden. Si quieren escribirnos, escríbanos que vamos a estar contestando. Sí, y nos queda tiempo solamente para el Abre Palabras, que lo comentamos en la apertura, lo comentamos también en el Instagram, así que hoy nos vamos a ir despidiendo con eso. Era sobre la primavera, ¿no? Misma temática del programa. Con muchos colores. Perfecto, así que nos despedimos entonces hoy, no con música, sino con las voces de los niños, y nos despedimos hasta el jueves que viene. Blanco es el merengue en el pastel, blanco es el encaje del mantel, blanco, blanquísimo papel, listo para dibujar. Din, din, din. ¿Qué es el arco iris? Para mí el arco iris es una línea de 7 colores que se basa en el movimiento del sol hacia las gotas de lluvia que forman los 7 rayos del arco iris. Rojo
Rojos son los labios de mamá, rojos como el hilo de bordar. Rojo es el pañuelo de la lagartija que dormita en el jardín. El arco iris es el camino de los unicornios donde van bajando para la tierra. Din, 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 din. Azul es el mar en la ventana, azul el botón de porcelana, azul como el lazo de las zapatillas que me regaló papá. Es un símbolo de alegría que lleva muchos colores. Din, 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 din. Amarilla, flor de manzanilla, lila, como tu mochila. Un arco iris es una cosa de colores que no tiene fin. Amarilla, flor de manzanilla, lila, como tu mochila. El arco iris es una curva que crearon los unicornios con sus colores de su cabello, como por ejemplo rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado y rosa.